Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá en el último día. También gracias al CAC, al CNO por la invitación. Gracias a todos los panelistas también por compartir ahora sus opiniones sobre esas lecciones que nos deja el fenómeno del niño desde un lado más hacia adelante, qué es lo que necesitamos mejorar, qué oportunidades tenemos y un poco mirar qué podemos cambiar desde ya para los próximos fenómenos del niño que se avecinan y cada vez tener esos climas más extremos y cada día menos probabilidades de tener un forecast o tener un pronóstico más acertado. El último caso pues, es lo que está pasando con la niña, que todos esperábamos en este momento pues, el fenómeno de la niña y miren que las cosas pues, no se dieron. Y eso es lo que uno espera en el futuro, dado ese cambio climático, pues que cada vez se acentúe más esos errores en los pronósticos, ¿sí? Entonces, no tenemos historia para los modelos de lo que viene en el futuro. Entonces, damos inicio. ¿Me pueden regalar la primera diapositiva que les traje para el primer bloque de discusión que tenemos? Mientras la colocan, ya les voy contando un poco. Entonces, en la gráfica, mientras sale, les voy a contar dos cositas. La segunda, por favor. Entonces, ahí está, ahí ven una lineecita azul, que es la demanda que ha pasado en los últimos 20 años. En la roja ven la capacidad. Hay una cosa importante que llama la atención, es que si uno mira cómo ha evolucionado en los últimos 20 años la capacidad, vemos que solamente ha aumentado un 57%. Si vemos esa línea, que es la demanda, vemos que ha aumentado un 85%, lo que genera un desbalance porque estamos aumentando mucho más el consumo y si pensamos en la electrificación, que es esa parte importante de la transición energética, cocinas de inducción, carros eléctricos, pues esperamos una mayor demanda que no está acorde con el aumento de la capacidad. Entonces, empezamos con Juan Carlos. Entendiendo este desbalance entre el crecimiento de la demanda y la oferta, desde el Ministerio, ¿qué políticas y qué regulaciones plantean hacia el futuro para aumentar esa capacidad de energía firme que se tenga y se necesite para suplir este desbalance que se nos aproxima? Muy buenos días a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación a este panel. Enfocando un poquito ahí, Sergio, en el tema de la expansión de la generación, pues el sector ha visto los retos que se tienen actualmente para el desarrollo de proyectos. De los proyectos que finalmente se logran concretar a tiempo y exitosamente dentro de los plazos concebidos en los periodos de planeación de una subasta, o los proyectos que finalmente acceden a capacidad de transporte. Y detrás de todo eso hay un reto, pues porque el país de cierta manera ha venido aprendiendo en materia de cómo articular la expansión de proyectos, en este caso pues de que nos atañen en los proyectos de generación, versus temas ambientales y temas sociales. Y digo yo que hemos venido aprendiendo porque en la historia los grandes proyectos de generación que ha tenido el país, pues cada uno tiene su propia historia y lecciones aprendidas y todo eso se ha incorporado ahorita para poder conseguir que estos proyectos se puedan desarrollar de manera amigable con el ambiente y con la sociedad, ¿cierto? Entonces, entendido dentro de ese marco de cómo desarrollar los proyectos, la política de nuestro gobierno del cambio ha sido la expansión desde lo micro, y me refiero a los proyectos de autogeneración, generación distribuida y nuestra gran apuesta que son las comunidades energéticas, y dentro de las comunidades energéticas hay una gran oportunidad por efectos de lo que implica tener un concepto de generación para un grupo. Anteriormente en la regulación, no sé si de pronto lo quieran mencionar aquí algunos de los panelistas, cuando se querían agrupar fronteras o agrupar un grupo de usuarios, pues habían algunas barreras y de esta manera los conceptos de generación comunitaria pues van a permitir abrir esas posibilidades. Eso
como primera parte. Ahora, en lo macro, entonces nuestro gobierno encontró a la llegada, en medio de las cantidades de retos financieros, de temas tarifarios, etcétera, también encontró algunos rezagos en el desarrollo de proyectos. Entonces, las primeras subastas, por ejemplo, expansión del Carco por confiabilidad, mayo y junio de 2008, subasta de reloj vendente, subasta de PPS, posteriormente en diciembre y enero del 2011 y 12 respectivamente, segundas subastas realizada en un periodo de 3-4 años después de la primera, y se quedó paralizado de alguna manera esas señales de expansión, entendiendo pues que venían grandes capacidades de proyectos hídricos para el país, que como les digo, en un proceso de aprendizaje pues venían con unos retos. Entonces, encontrar que después de casi 8 años no se hacía una subasta, 2019 fue la tercera subasta, pero nuestro gobierno retomó las iniciativas y desarrolló una cuarta subasta, y ustedes de pronto habrán escuchado, lo anunciaré ahorita en la misma comisión, los proyectos que se han venido adelantando en materia de expansión con subastas de reconfiguración. Entonces, es un poco que quería mencionar, y es la política del gobierno, el cambio es precisamente reconocer de que hay una necesidad de la expansión del parque de generación, de que las reglas no son las mismas con las que se ha venido trabajando por décadas en el mercado, y que bajo esas nuevas premisas de un respeto con las comunidades, con proyectos amigables con el medio ambiente, se pueda desarrollar una infraestructura que pueda garantizar el abastecimiento energético del país. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La segunda parte, exceptuando, digamos, esa parte de la posible entrada de Ituango, que todos queremos esa entrada, pues no se ve ninguna ampliación significativa del parque hidráulico ni el parque térmico. Luis Miguel, en su opinión, ¿usted considera que es necesario replantear esta política, sobre todo viendo la necesidad en términos de confiabilidad y en potencia durante los fenómenos del Niño, pues, dado esta vulnerabilidad del sistema eléctrico durante estas épocas? ¿Considera que esta política necesita replantearse o la considera pertinente y adecuada? Yo creo que no podemos perder de vista el gran avance que ha tenido el país en el desarrollo de nuestro sistema en cobertura, en eficiencia y naturalmente en confiabilidad en estos últimos 30 años. Esta historia comienza a partir del 93, 94, luego de un prolongado fenómeno de Niño, un fenómeno de Niño no fuera de lo común, pero que generó un racionamiento de unos 15 meses aproximadamente. A partir de ese momento, y 30 años después, Colombia no ha soportado un racionamiento generalizado, como sí lo han hecho la gran mayoría de los países latinoamericanos. Ahí claramente hay un ejemplo de un éxito que se logró en este sistema, con esta institucionalidad, este esquema de mercado del cual hemos venido desarrollando en los últimos 30 años. Naturalmente, hacia adelante vemos retos muy importantes. Vemos un potencial balance capacidad firme o energía firme versus proyección de demanda, con unos déficits hacia el 28, 29, unas necesidades de expansión que pueden ser del orden de 4.000, 5.000 megavatios hacia esos periodos. Entonces tenemos que garantizar que los proyectos se puedan dar, sean exitosos y entren en funcionamiento. Naturalmente es importante complementar nuestra matriz con proyectos renovables no convencionales, dado el crecimiento que está teniendo la demanda. Pero si algo se ha demostrado en este último año es que la confiabilidad es fundamental. La confiabilidad que hoy se está aportando al mercado por el parque térmico, que en momentos críticos de este fenómeno de Niño ha entregado hasta el 50% de la demanda total del país, es evidente. Y tenemos que garantizar que hacia adelante podamos contar con esa confiabilidad. Hoy en día el crecimiento de la demanda ha sido tal que, digamos, con los aportes recientes a las plantas hidráulicas no son suficientes para cubrir toda la demanda, lo que implica que se requiere más capacidad de generación. No solo la renovable no convencional, sino también capacidad de generación de recursos convencionales firmes.
Y en esto, viendo el resultado de la última subasta, en donde el aporte de energía firme fue muy bajo, hay que ir a la raíz de poder establecer las condiciones para que la firmeza se pueda seguir dando. Lo estamos viendo en distintas partes del mundo. Ante el crecimiento de la demanda, se está volviendo hacia los activos de confiabilidad con la mayor eficiencia posible. Aquí tenemos que garantizar que tengamos los combustibles necesarios para que el país pueda seguir contando con esa firmeza que ha tenido en estos 30 años, es decir, viabilizar la producción de gas nacional al máximo, viabilizar importación de gas natural, viabilizar el desarrollo de recursos onshore y offshore. Eso permitirá el desarrollo de recursos firmes. La efectividad en la entrada de nueva capacidad renovable no convencional o de todo tipo en estos últimos 5 años no ha sido la mejor. Están entrando el 15, el 20% de los proyectos y la demanda sigue creciendo de manera vigorosa. En la medida que esta economía siga creciendo, el consumo de per cápita de energía en Colombia es muy bajo. En la medida que progresemos económicamente, eso va a aumentar. Y tenemos que establecer las condiciones para que el parque pueda seguir creciendo, complementándose con distintas tecnologías, sin olvidar la importancia de la confiabilidad. Pero en esto, lo principal es que las reglas de juego sean estables, previsibles y razonables con el balance de riesgos entre inversionistas y necesidad de aporte de esa energía. Entonces, lo hemos hecho muy bien hasta ahora, pero creo que no es el momento de dar timonazos fuertes cuando lo que se requiere es aumentar la capacidad y asegurar la confiabilidad hacia adelante. Sí, eso es totalmente importante resaltar, digamos, lo que ha pasado en los últimos 30 años, que es el último racionamiento de Colombia fue en el 92, y si vemos los países de la región, que ahí salió hace poco la gráfica, pues vemos que la mayoría de países han tenido mínimo 3 racionamientos durante ese mismo periodo. Entonces, digamos, es importante destacar esa confiabilidad que tiene el sistema eléctrico frente a estas situaciones. Ahora vamos con Federico. Federico, basado en ese portafolio de generación de AES Colombia, ¿cuál es el papel de las energías renovables, solar, eólica, en estas épocas de sequía o fenómenos del Niño? Porque yo creo que también hay que tener en cuenta esa parte de complementariedad con las energías renovables no convencionales. Pues mil gracias, Sergio, por liderar y coordinar este panel, y un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel y a los organizadores de este gran evento que nos hemos acostumbrado cada vez con mayores calidad y mayores exigencias. Un agradecimiento muy grande por esta invitación. Y yo quisiera como comenzar un poco con la visión que tenemos en AES de portafolio, pero al final del día, pues esa misma visión se puede aplicar al país en general. Y en AES estamos convencidos de que tenemos que desarrollar soluciones de energía que al final del día le den confianza al usuario del país. Y básicamente lo que nosotros buscamos es asegurar de que nuestro portafolio sea sostenible, que nuestro portafolio sea confiable y asequible. Y por eso hemos desarrollado y por eso nos hemos convertido en la primera compañía en Colombia que es 100% renovable con múltiples tecnologías. Nosotros tenemos, pues, conocidos por todo, la central hidroeléctrica de Chivor, pero la hemos venido complementando con sol, y nuestra gran apuesta, como todos ustedes conocen, pues es nuestro desarrollo en La Guajira, que nosotros hemos venido insistiendo de que para poder hacer la transición energética se necesitan todas las tecnologías, pero no nos podemos olvidar de La Guajira. Sin La Guajira no hay transición energética. Y esa misma filosofía creo que se puede aplicar al país entero. El portafolio en Colombia, el portafolio del sector eléctrico, tenemos que asegurar de que sea un portafolio diversificado, que traiga todas las tecnologías, particularmente las tecnologías no convencionales. Y yo creo que todo ese tema hay que dividirlo en dos partes. Uno es el corto plazo, en el cual tenemos un gran reto de confiabilidad,
Pero para abrir este panel con un sentido un poco más positivo, voy a dejar para las discusiones más adelante el tema de confiabilidad a largo plazo y me voy a referir más al largo plazo y la función que tienen las energías no convencionales en el largo plazo. Y efectivamente las energías no convencionales nos van a dar ese balance entre sostenibilidad, asequibilidad y confiabilidad. Y muchas veces la gente piensa únicamente en la transición energética como un tema ambiental. No, en Colombia la transición energética tiene una gran componente de confiabilidad también y una gran componente de asequibilidad. Y yo creo que el mejor ejemplo de la asequibilidad es la subasta del año 2019. El ministerio en su momento hablaba de un descuento de alrededor del 35-40% versus los costos a los cuales estaba transando la energía hoy en día. Y cuando uno mira los PPAs que se están despachando hoy en día de esa subasta, tienen un descuento de más del 20% sobre el MS. Entonces, es claramente que esa combinación de energías renovables como parte del portafolio de Colombia va a traer un gran beneficio. Y también en el tema de confiabilidad, nosotros hemos hecho análisis bien interesantes en el cual hemos encontrado una correlación positiva entre el viento en La Guajira y el ONI, lo cual significa que durante los fenómenos del Niño, cuando aumenta la temperatura del Pacífico y tenemos una deficiencia de generación hídrica en el país, esa entrada de energías renovables no convencionales va a aumentar complementando. Entonces yo sí creo que en el largo plazo, cuando tengamos un portafolio balanceado con todas las tecnologías, con un componente muy importante de energías renovables no convencionales, vamos a lograr tener ese balance que nos permite tener sostenibilidad, porque es una energía limpia, vamos a poder tener confiabilidad porque va a complementar los ciclos hídricos y lo más importante es que al final del día vamos a tener una energía asequible para el usuario final en Colombia. Muchas gracias, Federico. Yo solamente le sumaría la parte también de la correlación que hay entre la generación de solar y las épocas de sequía. Entonces, durante los fenómenos del Niño también es importante anotar que aumenta la generación solar y eso pues ayuda un poco a bajar esa carga sobre el parque hidráulico que se tenga. Entonces, ahora vamos con Eliana. Desde el punto de vista de los comercializadores, ¿qué papel juega la eficiencia energética en este tema? Buenos días para todos. Hola Sergio, panelistas. Gracias a Mario y Alberto por la invitación. La verdad es que cuando estaba mirando el título de nuestro panel decía lecciones de fenómeno de niño y siempre relacionamos el fenómeno de niño con escasez. Y resulta que a pesar de que aparentemente estamos en una época neutral y estamos esperando la ansiosa niña, seguimos teniendo condiciones, entre comillas, de escasez, porque no estamos tranquilos frente a nuestro nuevo periodo de verano. Y también hay que considerar que en la ecuación de escasez económica tengo unos recursos limitados y por el otro tengo las necesidades ilimitadas de la demanda. Entonces, efectivamente, esta ecuación tiene dos puntas, la oferta, de la que han hablado mis compañeros, ¿sí?, de panel, y en el otro lado está la demanda. Entonces, efectivamente, esa demanda tiene un papel supremamente importante desde el punto de vista de eficiencia y de racionalidad en el uso. Y la verdad que nos hemos encontrado en el pasado fenómeno de niño y en otros anteriores que han habido algunas señales desde el punto de vista regulatorio, pero que obedecen específicamente a un momento de crisis, pero no deberían permanecer en ese momento de crisis y la demanda debería ser mucho más activa. Hace 2, 3 congresos hacia atrás hablábamos de que la demanda estaba tomando un papel mucho más activo precisamente en esa ecuación y hoy por hoy efectivamente, si tenemos que pensar en participar como demanda dentro de esa ecuación, pues tengo que tomar ese papel activo. La eficiencia no debería considerarse solamente en esos momentos de escasez. Por esa razón, pues los resultados del dichoso apagar-paga del 2016, si bien fueron una reducción de demanda, tuvieron problemas desde el punto de vista económico porque no cerraron desde el punto de vista económico, pero requieren ajustes. También hay necesidad de otro tipo de señales que a la que la demanda puede perfectamente acceder para desconectarse. Cuando revisamos precisamente cuál debería ser esa participación de la demanda, yo debo tener como demanda también señales económicas. Entonces, la demanda debe tener
esa señal del mercado que hoy por hoy, si bien en algunos momentos aparece, después desaparece. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de demanda, debemos ser mucho más activos. Siempre la oferta está cumpliendo los compromisos de esa ecuación, busca todas las formas de cumplirlo y en la misma operación del país lo está haciendo, pero la demanda debe ser mucho más activa. En ese orden de ideas, pues efectivamente, cuando la demanda puede participar, como en este momento, desconectándose a través de tarifas intradiarias, horarias, de tarifas horarias, de señales económicas, pues efectivamente termina siendo muchísimo más efectiva ese uso racional y eficiente de la demanda. Ahorita Juan Carlos mencionaba precisamente lo de las comunidades, y es que las comunidades son una oportunidad de optimización de recursos, pero también es de participación activa de la demanda, ¿sí? De unificar y de buscar opciones, pero precisamente encontramos limitaciones en regulación para poder hacer ese tipo de cosas activas. Entonces, efectivamente hay algunas cosas y ajustes y la demanda puede perfectamente participar, buscar reducciones. La planeación del sistema interconectado se hace con los requerimientos máximos de demanda. Deberíamos buscar reducir esa punta y a lo mejor en esos momentos con esa reducción pues optimizamos recursos, pero tiene que haber señales desde el punto de vista regulatorio, económicos, para reducir el derroche y efectivamente tener un uso racional y eficiente. Muchísimas gracias, Eliana. Entonces vamos al siguiente bloque. ¿Me regalan presentación, por favor? La siguiente diapositiva. Una más, por favor. Entonces, acá lo que están viendo es la parte de la generación hidráulica comparada con la parte de la generación utilizando combustibles fósiles, toda la generación térmica. Entonces, si ven la gráfica, hay 3 momentos críticos, casi 4 en la actualidad, en el cual la generación térmica supera esa generación hidráulica, y eso está asociado pues, a todos los fenómenos del Niño en los últimos 20 años. Entonces vemos lo que pasó en el 2009, en el 2015, 2016, este año recientemente, y pues con la activación del estatuto pues también vemos un aumento significativo de esa generación del parque térmico. Entonces vamos a comenzar a cambiar un poco el orden. Entonces vamos a arrancar con Luis Miguel. Luis Miguel, como presidente de TEPSA, ¿considera que la generación forzada de las plantas térmicas, evitando la libre operación de los agentes, es una estrategia óptima frente a la disminución de la generación hidráulica? Yo no le llamaría óptima. El hecho de que sea forzada ya per se no obedece a un ejercicio económico ni probablemente una optimización técnica, pero no un ejercicio de eficiencia económica. Yo creo que este mercado o este sistema ha crecido con base en unas reglas en donde existe la competencia, el estímulo a la libre inversión, con fuerte participación de inversionistas privados. Esto ha permitido liberar al gobierno de esa necesidad de invertir grandes cantidades de recursos en este sector. Ha ayudado a mejorar la eficiencia, ha ayudado a mejorar la cobertura, ha ayudado a mejorar la confiabilidad, la capacidad instalada. Y en esto ha habido una preservación de lo que corresponde a la competencia dentro de este sector. Es un sector un sector marginalista que premia la eficiencia y por ende un mercado que opere libremente es lo ideal para que se desarrolle. Cuando se forza la generación térmica, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medidas porque una subremuneración de la generación térmica puede ocasionar la no sostenibilidad del parque térmico, que como hemos visto es muy importante para la confiabilidad del país, pero adicionalmente da unas señales en torno a la inversión, en torno a la estabilidad, que puede comprometer hacia futuro la expansión de este sistema y por ende la confiabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que preservar la competencia. Creo que en un sistema marginalista la eficiencia beneficia al usuario final y
las señales deben ser claras y estables para que la inversión siga llegando, la capacidad instalada siga creciendo y evitemos instancias de racionamientos futuros, como lo hemos visto que han ocurrido en las economías latinoamericanas con bastante frecuencia, a diferencia de lo que pasa en Colombia. Nosotros necesitamos que la energía sea remunerada adecuadamente. Cumplimos con nuestra función de entregar la energía cuando se requiere, pero también necesitamos que el sistema o la cadena común todo funcione, que esa energía sea remunerada adecuadamente, de manera que contemos con los recursos para poder comprar el combustible que necesitamos para entregar nuestra energía y que siga siendo Colombia atractiva en materia de inversión para que el sistema se expanda y no sea un costo adicional para el gobierno central el manejo del sistema eléctrico, como lo ha sido en estos últimos 30 años. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Ahora vamos con Federico. Federico, con el aumento proyectado que hay de la expansión del parque solar y eólico en un futuro mediano, desde ustedes, desde AES, ¿cómo ven la parte de generación térmica en este sistema? ¿Cuál es el rol y esa relevancia que tiene para el sistema y sobre todo en estas épocas de sequía o fenómenos del Niño que cada vez se espera que sean con más frecuencia en un futuro? Es una pregunta bien interesante y yo creo que hay un elemento bien importante y es la confiabilidad. Yo creo que en el corto plazo hay que reconocer que tenemos un problema, un reto muy grande de confiabilidad. Y yo lo que diría es que no podemos perder el norte. Yo creo que al final del día, en el largo plazo, como lo mencionaba anteriormente, lo que queremos tener en Colombia es una transición energética bien hecha, en el cual cada vez tenemos una componente más importante de energías renovables, entre hídricas, solar, viento y otro tipo de energías renovables no convencionales. Pero la realidad es que el camino que estábamos imaginando nos cambió. Nosotros todos nos imaginábamos la transición energética en la cual manteníamos el parque de generación térmico actual relativamente estable porque lo necesitamos y a medida que entrábamos de manera importante energías renovables no convencionales íbamos a satisfacer esa demanda con las tres características que les había mencionado anteriormente: sostenibilidad, asequibilidad y confiabilidad. La realidad, como lo mencionaban Luis Miguel y Juan Carlos, la realidad es que el desarrollo de los proyectos renovables no convencionales en Colombia ha sido un reto muy importante y ha habido un atraso significativo. Entonces tenemos un reto muy grande de confiabilidad en el corto plazo, y necesitamos todas las tecnologías, incluyendo las tecnologías térmicas. Yo creo que nos tenemos que enfocar, vuelvo a insistir, no perdamos el norte de la transición energética, una matriz balanceada, pero en este momento tenemos que solucionar un problema muy complejo que tenemos de confiabilidad. Y en la confiabilidad necesitamos todo lo disponible. Necesitamos asegurarnos de que entren nuevas térmicas que provean esa confiabilidad y necesitamos asegurar de que las renovables no convencionales también entren dentro de los próximos años. Necesitamos asegurarnos de que toda esa explosión solar que estamos viendo en este momento se dé y necesitamos que el viento de La Guajira al final del día entre. Y esos dos últimos, pues necesitamos un compromiso y un apoyo muy grande y un trabajo muy grande entre el sector privado, las autoridades nacionales y regionales para que se den eso. Porque si seguimos en las velocidades que hemos tenido en los últimos años en temas de licenciamiento, pues la realidad es que no van a llegar todos estos proyectos, que hay un interés muy grande de inversionistas, pero que necesitamos para que se dé esa transición. Entonces, resumiendo, yo creo que en este momento el reto es la confiabilidad a largo plazo. Necesitamos las térmicas, no solamente el parque de generación térmico actual, sino que vamos a necesitar nuevas térmicas que entren en el corto plazo, complementado con el plan de expansión de energía renovable no convencionado que esté atrasado, pero que esperemos que con las medidas que se tomen en el corto plazo se pueda acelerar y asegurar que también entre, por un lado, esa explosión solar que estamos viendo, ese gran interés solar, pero como mencionaba anteriormente, ese gran sector transformacional que va a ser el viento de La Guajira. Totalmente de acuerdo, digamos, esa oportunidad y de esos vientos de La Guajira, ese factor de capacidad que tienen en las plantas, pues son absurdamente altos y eso pues hay que aprovecharlos y yo creo que es en beneficio de la sociedad que se tiene. Por otro lado, Eliana, si uno ve esos aumentos de la generación
térmica, sobre todo en esas épocas de sequía o fenómenos del Niño fuerte. Eso significa pues que la tecnología que va a marginar en bolsa pues va a ser asociada a combustibles fósiles. En algunos casos gas importado o líquidos, ¿sí? En los casos más extremos. Desde el lado de los comercializadores, ¿cómo puede mejorar esa gestión de riesgo financiero en esas épocas? Ya sabemos las consecuencias de ese riesgo financiero y ya las hemos vivido, digamos, durante el presente año. Cuando revisaba la pregunta precisamente, las empresas pueden tener alta aversión al riesgo o no aversión al riesgo. Las opciones que tiene el mercado nuestro precisamente para controlar ese riesgo que se transfiere finalmente a la demanda son dos, ¿sí? Básicamente la contratación a través de contratos bilaterales, cuando hablamos del mercado no regulado o del mercado regulado, los contratos bilaterales previos al CICEP o los del CICEP. Entonces, efectivamente, la respuesta lógica tiene que ser, pues tengo que buscar contratación de largo plazo, pero los contratos no siempre están disponibles, ¿sí? Y tampoco lo puedo hacer, pretender, por ejemplo, en este momento salir a hacer una contratación cuando los precios del mercado y la disponibilidad y lo que estamos viendo a muy corto plazo, pues no es muy halagador. Y lo que importa es mantener el suministro del país, mantener la conexión y la disponibilidad de energía y no necesariamente el menor precio, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo no puedo, como comercializador, mi trabajo es trasladarle al cliente el mejor valor que se pueda obtener a través de la tarifa. Y eso efectivamente lo hago a través de, en este momento, obviamente con las opciones de mercado, a través de contratos, pero existen también otras opciones que se pueden sumar a eso. Primero, prevención, planeación, ¿sí? Efectivamente. Contratos que se pueden mantener, que se pueden tener con diferentes tipos de agentes que no necesariamente me garantizan el 100% de la energía, pero que me dan algún tipo de cobertura y también la autogeneración propia y estimular la autogeneración en los mismos usuarios. Eso efectivamente ayuda a reducir los niveles de riesgo. Esa es una de las y en este momento, demanda desconectable, reducir precisamente el requerimiento de necesidad que permita que uno se cubra con lo que actualmente tiene y dejar un nivel de exposición a ese precio que va a tener unos niveles muy altos por la condición actual del mercado, muy reducido. La verdad es que se trata de planeación. Yo no puedo pretender salir en este momento a una convocatoria para el próximo mes en una condición complicada. Lo que voy a obtener muy seguramente es 0% de ofertas o ofertas muy costosas que finalmente van a traducirse en un mayor costo para el cliente. Desde el punto de vista de comercializadores, siendo responsables también, no solamente con los usuarios, sino con nosotros mismos, debe ser planeación. Eliana, una contrapregunta rápida. Digamos, desde el punto de vista de comercializadores, ¿qué deberían cambiar en los contratos? Digamos, la parte anónima, las garantías, ser más como un estándar, como se manejan, digamos, los futuros de la Bolsa de Chicago, pues que es como unos estándares ya preestablecidos, totalmente estandarizados los contratos. Entonces, en su opinión, ¿qué creen que debería, pues, al menos cambiar esa parte de esos contratos, pues, para facilitar también el acceso? Desde el punto de vista de CICEP, por ejemplo, lo mencionaban ayer también en un panel, los tiempos de contratación pasamos de 90 y tantos días a 60 con unos ajustes regulatorios, siguen siendo muy extensos, por ejemplo, los tiempos de contratación. Las garantías deben satisfacer ambas partes, ¿sí? Pero se vuelven también un peso muy costoso y muy alto para el comercializador. Y la otra es seguridad jurídica. O sea, yo tengo que tener la seguridad que tengo un contrato. Entonces, desde el año 2010 tenemos la resolución 038 que permite terminaciones unilaterales. Efectivamente, si hay un incumplimiento debería pasar, pero no puede ser que en medio de un momento complicado otro partner se pueda permitir el lujo de terminar un contrato porque sí,
cuando no has incumplido. Entonces esa seguridad jurídica debe estar siempre. Entonces yo creería que ahí se requieren algunos ajustes, porque efectivamente en este momento puede ser mucho más lucrativo para la contraparte ir al mercado después de vender al precio que está hoy. Pero yo tengo un contrato de hace mucho tiempo y va a ser de muy largo plazo, que efectivamente es beneficioso para los dos. Pero entonces esa seguridad jurídica debe estar para todas las partes, tanto para el generador como para el vendedor como para el comprador. Perfecto, sí, muchas gracias. Juan Carlos, con esa clara dependencia que nosotros tenemos de la generación hidráulica y ahora con esa apuesta que tenemos en generación renovable no convencionales, en solar y eólica, pero vemos que los tiempos, como decía Federico, pues cada vez son muy altos, las consultas previas, las licencias ambientales, todo, pues son tiempos que retrasan la entrada de los proyectos y tiene un efecto también financiero, pues cada vez que uno tiene un año más, 2 años más en entrada de los ingresos, pues pierde rentabilidad también desde el lado de los inversionistas. El gobierno, ¿qué está haciendo para mejorar esa parte que es crítica para esa transición energética, diversificar la matriz y todos esos objetivos que queremos como sociedad también? Sergio, y bueno, y a toda la audiencia, ustedes habrán podido observar que en materia de diversificación, la última subasta del cargo por confiabilidad nos muestra un nuevo panorama para la matriz energética, en particular del sector eléctrico a partir del 1 de diciembre del 2027, con una alta participación de las fuentes solares. Los proyectos que mencionaba ahorita Federico de La Guajira, que son cruciales, hay un gran potencial, sobre todo por los factores de planta que pueden representar esas fuentes eólicas que no los hay en el resto de la región, pues son bien relevantes, y en la medida que hemos hecho nuestra gestión en el gobierno, hemos ido gestionando que esas licencias ambientales se puedan dar, habilitar los proyectos, las negociaciones con cientos de comunidades, pues hemos estado participando ahí de manera activa en eso. Entonces, en cuanto a la gestión pues de los proyectos que venían en la ruta de la expansión del sector eléctrico. Ahora bien, ¿qué más se ha venido haciendo? Entonces, mencionaba yo las subastas del cargo por confiabilidad, pero también hay que tener en cuenta que esos proyectos, en general, si no consiguen algunos mecanismos de bancarización que van a muy seguramente estar soportados por esquemas de contratación de largo plazo, pues van a tener muy difícil hacer esos desarrollos. Entonces, ¿qué viene haciendo el ministerio? El ministerio pues también encontró un mecanismo que ahorita hicieron alusión a ellos, a las subastas del 2000, creo que fue Federico que hizo alusión a las subastas de contratación de largo plazo del 2019 y 2021, si entiendo bien esas que hicieron referencia, porque sí tenía unos precios bastante competitivos, de hecho son uno de los precios más bajos que se tienen en los contratos del mercado de energía mayorista. ¿Qué está haciendo el ministerio? Entonces volver a habilitar esos esquemas desde el punto de vista regulatorio para poder iniciar con esos esquemas de contratación y entonces poder tener esquemas, con un esquema nuevamente bien armado, siguiendo todos los procedimientos y empezar primero, los primeros proyectos que pensaríamos nosotros y lo que estamos planeando es que los proyectos de energía, de fuentes de generación fotovoltaica, especialmente los que obtuvieron asignaciones de obligaciones de energía firme en la subasta, pudieran participar de esas subastas de contratación de largo plazo. Otro tema adicional que es importante mencionar, y lo mencionas ahorita en tu presentación, Sergio, es el tema de la complementariedad. Durante el pasado fenómeno del Niño, y también pues quisiera hacer un pequeño paréntesis ahí, es sobre el tema de la generación forzada, y es precisamente porque esas son decisiones que se han discutido pues a lo largo de este año en diferentes paneles, foros, etcétera, y había un resumencito que creo que el doctor Barrera, uno de los consultores pues de este mercado, lo hablaba como la promesa cumplida, y es que al final en unas condiciones de escasez casi que se desvirtúan muchas condiciones del mercado, y eso es precisamente pues los principios naturales de un esquema de mercado es que están basados en la competencia, y de hecho los principios fundamentales hablan de competidores infinitos, y en escasez pues es casi que
ilógico pensar que esos supuestos se van a cumplir. Entonces, medidas como esas de forzar el parque térmico debieran ser las medidas propias en las que debieran responder los esquemas que se han diseñado, el cargo, pero no lo hacen. Entonces, hay medidas adicionales que se adoptan, como las que están ahorita en este momento, el estatuto, esquemas para garantizar confiabilidad o esquemas para garantizar que haya una generación térmica mínima en el despacho. Entonces, ¿qué vimos en ese niño? Ya después de pequeño paréntesis, ¿qué vimos en ese niño? Y entonces vimos que hubo varios días de los periodos de sequía donde las fuentes de energía renovables lograron suplir más del 10% de la demanda en diferentes horas del transcurso del día. Entonces el mediodía, pico de solar, más del 10% de la demanda atendido con energía solar. Entonces es una demostración de la complementariedad que tienen las fotovoltaicas en periodos de escasez hídrica en países como el nuestro, donde la matriz la matriz de generación eléctrica es altamente hídrica. Ahora bien, un tercero, y es parte de la mesa de panelistas que está acá, nos ayudó con unos estudios para las fuentes de energía eólica y cómo esas fuentes también tienen unos altos índices de complementariedad con la matriz energética que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, ustedes podrán ver en nuestra agenda regulatoria del 2025, pero esperamos poderlo adelantar al menos para tener un documento de análisis antes de finalizar el año, y es un proyecto de política energética en materia de diseñar un esquema para remunerar esa complementariedad que bien necesita el país y que le va a permitir a esos proyectos que han tenido unas situaciones muy complicadas, como mencionaba ahorita, temas de retrasos, que eso se traduce en retos financieros, que puedan tener un oxígeno más para que esos proyectos puedan salir adelante. Entonces, desde que, pues como para rematar, desde que llegamos al gobierno encontramos toda esa cantidad de retos y hemos trabajado en esa línea. Hay muchas resoluciones para referenciar acá, la 40042, varios intentos que se hicieron en algún momento que de pronto no fueron del todo exitosos, pero seguimos trabajando en la materia, en reconocer que estos proyectos se necesitan para el país, que le pueden prestar un excelente servicio, proveer energía eficiente económica a los usuarios y seguir trabajando en que esa transición energética pueda ser finalmente pues una realidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Solamente un punto adicional sobre la parte que han tratado hoy de la complementariedad eólica de La Guajira con los fenómenos del Niño. O sea, llama la atención porque nosotros desde la Universidad de los Andes pues tenemos un grupo de investigación sobre eso. Saben que durante la época que todos elevamos cometas con nuestros hijos en agosto y parte de septiembre, esa es la época donde se reduce la velocidad del viento en La Guajira, y es por un coletazo de la época de los huracanes, y entonces de las depresiones tropicales que pasan por ahí por el frente, reduce la generación. Digamos que ese sí es un punto, me generó curiosidad, que contrario a todo lo que se presenta en Colombia, pues esa parte eólica tiene esa particularidad en La Guajira. Ahora sí, vamos al siguiente bloque. Me regalan la presentación, por favor. Adelante, listo, ahí está. Entonces, aquí que están viendo, pues están viendo cuál ha sido los niveles de los embalses, que es una de las cosas críticas, de esas variables críticas. Ahí está el mínimo, el máximo de los últimos 20 años, y en la lineacita azul es el nivel de los embalses de este año, ¿sí? Entonces ahí ven, primera parte, en el mes de abril, pues llegamos a los mínimos, rompimos esos mínimos de esos 20 años, y en la actualidad pues estamos en un nivel, digamos, hoy estamos 55, 56%, pero nunca se había presentado ese nivel para un 8 de noviembre. ¿Sí? Entonces, digamos, eso llama la atención, lo crítico que va a ser y lo que nos espera, digamos, en la siguiente época de sequía que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con Luis Miguel. Luis Miguel, como presidente de TEPSA, acá que tengo un enredo con esto. Esa generación térmica, por si no lo saben, se ha duplicado durante los últimos 20 años, esa generación térmica de gas, que ha sido muy relevante, como lo hemos anotado en esto. ¿Cuáles son esas estrategias dentro de TEPSA para
aumentar la flexibilidad y sobre todo la eficiencia, ese hit rate que es tan importante en las térmicas, para enfrentar esos fenómenos del niño futuros? Yo creo que, de nuevo, destacar la importancia que tiene la estabilidad y la predictibilidad de las señales regulatorias. En el año 2010, nosotros entendimos que se iba a presentar una declinación constante de la capacidad de producción local de gas. Junto con otros agentes y con Promigas, nos dimos la tarea de impulsar el desarrollo de una alternativa de abastecimiento de gas de largo plazo desde el año 2010-2011, que hoy es la planta de regasificación de Cartagena. Eso ha garantizado que nosotros podamos atender estos picos, y creo que ya prácticamente toda nuestra operación, con gas natural importado. Eso ha generado un beneficio en confiabilidad y en eficiencia, y obviamente en impacto en el medio ambiente, porque la alternativa hubiera sido combustibles líquidos. Entonces ahí, digamos, hay un ejemplo de el largo plazo que involucra a este sector, las grandes inversiones que se requieren y los riesgos en los que incurrimos los agentes en establecer las condiciones para entregar nuestra energía. Entonces, un primer esfuerzo en esa eficiencia ha sido trabajar y lograr garantizar el abastecimiento de gas de largo plazo para nuestras plantas. Plantas que, con capacidad de generación, lo que yo represento, TEPSA y Termocandelaria, hemos entregado en los periodos más críticos del niño hasta el 15% de la demanda total del país. Y la capacidad que se respalda con la planta de regasificación ha entregado el 20% de la demanda total del país, y estamos preparados para seguirlo haciendo hacia adelante. En materia de eficiencia, permanentemente estamos buscando lograr mejoras en nuestra generación, dado que es un mercado marginalista, como lo mencioné, premia la eficiencia, y esa señal regulatoria nos estimula permanentemente a buscar esas eficiencias. En TEPSA particularmente hemos hecho unos proyectos de eficiencia energética, como modificar las casas de filtro, que nos ha permitido aumentar en un 10% la capacidad de producción con el mismo gas, lo que genera una eficiencia importante. Hemos invertido en cambio en los sistemas DSS o de control, de sistema de control centralizado, que permite mejorar el monitoreo y la eficiencia de nuestras unidades, mejorando la confiabilidad. Y estamos permanentemente mirando alternativas para renovar alguna de nuestra capacidad instalada, aumentarla, mejorar su eficiencia. Y eso va de la mano, de nuevo, de las señales regulatorias, de la realización de la subasta, y que esté el mecanismo y se emplee el mecanismo para que podamos seguir invirtiendo y expandiendo nuestra capacidad de generación. Estamos mirando en la función de complementariedad que requiere este sistema, donde vamos a requerir todas las fuentes. Estamos mirando también probablemente desarrollar, o estamos en la etapa de desarrollo de proyectos renovables no convencionales. En los próximos 3 a 4 años esperamos expandirnos de manera importante ahí, probablemente unos 300 megavatios. Y estamos permanentemente mirando cómo crecemos, cómo mejoramos esta eficiencia y cómo garantizamos esta confiabilidad que hoy en día hemos logrado entregar al país, y que vamos a seguir haciéndolo hacia adelante. Ya expandimos, digamos, el contrato con la regasificadora por 5 años más, y seguimos trabajando en esa línea. Luis Miguel, no voy a perder la oportunidad de hacerle una contrapregunta. Dado que, digamos, el déficit que se proyecta de gas básicamente se va a suplir con gas importado por SPEC, ¿cómo está esa competencia por SPEC? Porque, digamos, pues, desde el 2016, pues, SPEC solamente ha importado gas para las 3 térmicas, pero ahora es posible, pues, que necesite, pues, para la demanda esencial el resto. Entonces, no sé, digamos, ¿qué opinión se merece eso? No, claramente SPEC ha manifestado al mercado sus capacidades de expansión, una capacidad temprana que ya está siendo ofertada al mercado por los agentes que tenemos acceso directo a SPEC. Eso ya está siendo ofertado al mercado en este momento,
y inclusive ha venido prestando ese servicio para agentes distintos al GT. Y SPEC ha anunciado unas expansiones, una fase creo que entra en el 2025, otra en el 2027, y entiendo que ellos han manifestado que van a hacer un proceso abierto, competitivo, para contratar o ofrecer esa capacidad adicional incremental al resto del mercado. Entonces, hoy en día hay una capacidad temprana que ya está siendo ofrecida al mercado, está siendo utilizada por el mercado, y entiendo que vienen unas expansiones adicionales 2025-2027 que SPEC va a iniciar un proceso para ofrecer esas capacidades adicionales al mercado. Muchas gracias. Federico, ante esta disminución de los niveles de los embalses, ¿qué medidas internas AES Colombia está tomando y qué debería también tomar todo el sistema para poder almacenar un poco más ese agua, el agua que vamos a necesitar en la próxima época de sequía? Entonces, no sé cómo ustedes lo están viendo, y también yo creo que le sumo una pregunta adicional. ¿Cómo creen que deberían ser los incentivos para que las hidráulicas ahorren agua cuando lo permitan? Sí, yo creo que aquí hay que dividir esto en dos temas. Uno es qué estamos haciendo en el largo plazo y específicamente qué estamos haciendo en el corto plazo. Yo creo que es importante en el tema del largo plazo, como comentaba anteriormente, poder tener un portafolio, y es lo que buscamos en AES, un portafolio diversificado de energías renovables no convencionales. Nuestra aspiración es que por lo menos el 50% de nuestro portafolio provenga de energías renovables no convencionales. Y bien interesante el análisis que han hecho ustedes, Sergio, con respecto al viento de La Guajira, porque uno tiene esa idea en el país que usted menciona de que agosto es la época de los vientos en Colombia. Pero le complemento ese análisis. En Chivor, nosotros por estar en la cuenca oriental, las mayores afluencias las recibimos en los meses de julio a agosto. Entonces es una complementariedad pues, que funciona muy bien. Y lo más importante es la complementariedad en el verano. El viento de La Guajira tiene unos mayores niveles de capacidad en el verano eléctrico del país. Entonces, cuando uno se imagina ese portafolio de AES Colombia con una componente por lo menos de un 50% de energías renovables no convencionales, primordialmente viento, pero también sol, nosotros sí creemos en la diversificación de nuestro portafolio, pues esa volatilidad que estamos acostumbrados por los fenómenos del Niño sería significativamente mitigado. Ahora sí hablemos en el tema del corto plazo. Y yo creo que ahí sí hay que resaltar no solamente la labor de AES Colombia, sino la labor de todos los hídricos en Colombia del manejo responsable del agua. Yo creo que cuando usted analiza el comportamiento de los embalses, pues todos, dado nuestros conocimientos de nuestra cuenca, siempre planeamos para asegurar de que nuestros embalses lleguen con un nivel de confiabilidad importante al final del verano. Y yo le pongo un ejemplo de nuestro embalse en el Niño 23-24. Nosotros al final de agosto terminamos el embalse alrededor por encima del 90%. En octubre, noviembre estábamos alrededor del 80%, muy similar a lo que estamos hoy en día. Pero lo que uno hace y el manejo que uno hace de la oferta diaria es para asegurar de que hacemos un uso racional de esa agua para que al final del verano, marzo, abril, tengamos los niveles apropiados de confiabilidad para que el país esté tranquilo en ese proceso. Entonces yo creo que los incentivos están, hoy en día todos los esquemas de cargo por confiabilidad, el NEP, hoy en día existen todos los incentivos para que las hídricas ahorren agua y aseguren de que van haciendo un uso racional de esa agua, de manera de que, como comentaba anteriormente, al final del verano eléctrico podamos dar pues esa confiabilidad a los usuarios. Muchas gracias, Federico. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con una pregunta, aprovechar que estás acá. Entonces, se espera una alta incorporación de energía solar en la matriz colombiana. Ustedes, digamos, en el escenario de transición energética justa estiman 7.5 gigavatios, XM 13.5 y podemos llegar a 18, que es casi duplicar la capacidad que tenemos en solar. ¿Cómo cree que debería ajustarse la operación y la regulación
para esa incorporación tan masiva de tantos agentes y de tanta capacidad? Bien, primero disculpas por el retraso en el vuelo. Eso sí no es culpa de la UME, ¿no? El retraso en los vuelos. En tema de solar, nosotros ya estamos tomando acciones concretas. Hay, por supuesto, unos impactos importantes en la operación de los sistemas cuando incorporamos energías basadas en convertidores, como ustedes ya deben saber. Eso desplaza inercia, pone unos retos también operativos importantes en términos de las rampas al inicio y al final del día, y pues ya como ustedes saben y que ahorita desarrollaré con más detalle, ya hemos aprobado 5 compensadores síncronos justamente en la zona de Guajira, Cesar Magdalena, para hacerle frente a varios problemas. Uno de ellos es el de inercia, pero también aportan en temas de cortocircuito, también aportan en estabilidad de voltaje, pues por la posibilidad de control de reactivos. Entonces, eso es parte ya de lo que estamos haciendo. Eso ha sido un trabajo pues en conjunto con XM, por supuesto, que desde nuestra llegada nos compartió de manera muy generosa además esta información de unos análisis que ya habían adelantado, y pues nosotros vimos que esto era estratégico impulsarlo. Eso por un lado. 2, necesitamos más flexibilidad, necesitamos redes más flexibles necesariamente también para hacerle frente a la alta penetración de renovables que esperamos. Esperamos una altísima componente de solar y ojalá que esto nos genere muchos happy problems, ¿cierto? Qué bueno que tengamos tanta solar, que tengamos que mirar cómo resolvemos el tema de almacenamiento por el exceso en ciertas zonas del día, más compensadores. Estos son happy problems, ¿cierto? Ojalá estemos en esa situación y eso es lo que estamos tratando nosotros también de anticipar. Creo que en almacenamiento nosotros diremos cosas este año sobre el tema de almacenamiento. Ahora en la presentación también algo mencionaré, pero pues acá se generan círculos virtuosos para poder aprovechar esa energía con características muy variables. Y otro elemento también que a veces creo que no se menciona mucho es que es muy diferente uno incorporar energía renovable, sea eólica, solar particularmente, en sistemas, por ejemplo, nucleares, que son altamente inflexibles. Es mucho más costoso, es decir, el LCOE adicionado por volver esa energía firme, cuando uno parte de un sistema muy inflexible, pues es mucho más alto. Entonces, partir de un sistema nuclear que es muy inflexible hacia uno renovable con energía intermitente, digamos variable en general, es muy costoso por la inflexibilidad de la nuclear. Cuando uno tiene un sistema muy térmico, es un poco menos costoso, pero la térmica igual tiene unas inflexibilidades que hacen también más costosa la incorporación y que se amortigua la variabilidad de las renovables. Nosotros tenemos un sistema casi que ideal para amortiguar la variabilidad de las renovables, porque el parque hidrotérmico ofrece las ventajas, por ejemplo, pues de las térmicas, por supuesto, pero el costo de operación y marginal bajo de las hidro con una altísima flexibilidad. Entonces nosotros partimos también de un sistema con unas muy buenas condiciones para poder compensar, más amortiguar sería la palabra, amortiguar esa variabilidad de las renovables, pero por supuesto nosotros desde la UME ya estamos dando esas señales. Muchísimas gracias. Me regalan la presentación, ya les muestro 2 diapositivas más. Bueno, acá está para Juan Carlos lo que estaba diciendo, digamos, ahí ven en amarillo, en las horas de mediodía, pues ya estamos supliendo más del 10% de la demanda con el parque solar, entonces empieza a generarse la famosa curva del pato y esperamos pues en los próximos años también se genere. Me regalan la siguiente. Una de las cosas, y con esto quiero cerrar, es la parte del costo ambiental. Entonces, si ustedes ven la gráfica, entonces ahí están las toneladas que se emite el sistema de generación por día, ¿sí? Entonces, si prendemos todo el parque térmico, pues eso también tiene un costo ambiental importante, entonces podemos llegar a 80.000 toneladas de CO2 equivalente por día. Entonces, digamos, eso también es importante traerlo a colación. Dada ya la restricción del tiempo,
una interesante conversación acá para todos. Yo quiero terminar con una ronda muy breve de 1 minuto, si me lo permiten, 2 minutos, sobre qué lecciones nos dejan, qué debemos hacer para enfrentar los próximos o incorporar, dado lo aprendido en estos fenómenos del niño reciente, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, también importante. Entonces, par de minuticos, si quieren, no sé quién quiera comenzar y para rematar este panel. Si quiere, arranco yo. Yo creo que, a ver, no podemos perder la visión de que el esquema actual de cargo por confiabilidad le ha cumplido al país. Yo creo que el mensaje que han dado mis compañeros de panel es que mientras muchos de nuestros vecinos han tenido enormes problemas para satisfacer la confiabilidad, Colombia, bajo un esquema que fue inventado primero como cargo por capacidad, después cargo por confiabilidad, ha logrado encontrar la manera en que podemos asegurar una confiabilidad al usuario final, y que tiene 2 componentes bien importantes. La una es asegurar de que las plantas térmicas estén disponibles durante el fenómeno del Niño, y la otra es que las hídricas, como mencionaba anteriormente, a través de un manejo del nivel del embalse, con unas restricciones a través del NEP, le puedan cumplir al usuario final. Entonces yo creo que el primer mensaje importante es que le hemos cumplido al país. ¿Qué cambiaría? Yo creo que hay 2 temas bien importantes. Uno es el que mencionaba Juan Carlos, y yo creo que a las renovables no convencionales todavía no se les reconoce su complementariedad en el cargo por confiabilidad. Cuando uno mira cuáles son los aportes que hacen y se espera que hagan, es significativamente mayor a lo que al final del día se les está reconociendo. Entonces yo creo que ese es un tema que vamos a tener que trabajar como sector con toda la madurez, con toda la responsabilidad, porque si queremos asegurar de que cada vez podamos mitigar esta volatilidad del cambio climático, pues tenemos que asegurar de que esa complementariedad es apropiadamente valorada. Y el segundo punto bien importante es el tema del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento. El Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento fue creado hace más de 10 años, cuando la componente de cada una de las tecnologías era completamente distinta, particularmente las componentes hídricas que tienen flexibilidad para dar esa tranquilidad de entrega de energía. ¿Qué pasaba hace 10 años? El sistema tenía un esquema de cargo por confiabilidad que funcionaba muy bien, como mencionaba anteriormente. Cada uno tenía una responsabilidad de obligaciones de energía firme, los térmicos tenían que tener disponibles sus plantas y los hídricos teníamos que tener disponibles nuestros embalses. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que la componente de hídricas flexibles ha venido disminuyendo significativamente. ¿Por qué? Porque tenemos un número más importante de hídricas de filo de agua, toda la cantidad de restricciones ambientales que le han puesto a la generación han hecho de que esa necesidad, porque fue una necesidad adicional de confiabilidad que pidió el gobierno con el Estatuto de Desabastecimiento, esa necesidad adicional de confiabilidad esté siendo cargada a un número menor de plantas hídricas. Hoy en día el número de plantas hídricas que tienen capacidad de flexibilidad de almacenamiento es solo el 23%. Entonces, esa necesidad adicional de confiabilidad se la estamos cargando a un número menor de plantas sin ser estructurada y ser remunerada apropiadamente. Entonces, yo creo que hay que, con una mirada responsable, mirar el tema del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento para que podamos, como quien dice, acomodarlo a la estructura actual del sector eléctrico. Muchas gracias, Federico. Igual que lo que dice mi compañero de panel, la verdad es que llevamos 30 años de la ley eléctrica y el sector ha demostrado efectivamente que el esquema funciona. Requiere ajustes efectivamente, ¿sí? Pero hay que recordar que en la ecuación tenemos 2, oferta y demanda. Y la demanda ha tenido un papel hasta ahora muy poco activo, ¿sí? Entonces, efectivamente requerimos que la demanda tenga esas señales no solo en momentos de crisis, sino de manera permanente. Entonces, necesitamos
normalizar la demanda desconectable. Necesitamos señales intradiarias, horarias, necesitamos señales horarias de escasez, a lo mejor asociadas a momentos automáticos de reducción de disponibilidad de recursos hídricos, una cosa que en automático haga que haya reacción de la demanda a esa condición de escasez que no necesariamente está asociada, como lo estamos demostrando, a la existencia de un fenómeno de niño, así de sencillo. Sustitución de energéticos. Lo que estamos viendo es que si yo tengo como usuario un precio muy alto, normalmente lo que hago es buscar una alternativa distinta, y esa alternativa distinta no necesariamente significa cambiar de comercializador, también significa cambiar de insumo para poder suplir mi necesidad de energía. Entonces la autogeneración toma bastante relevancia en todo este proceso. Y sustitución, pero finalmente a lo que llamo yo es la ecuación tiene las dos partes y la demanda tiene la obligación de hacer uso racional y eficiente, pero también hay que dar señales para eso. Correcto, muchísimas gracias, Eliana. Luis Miguel. Yo volvería sobre el éxito del esquema de cargo por confiabilidad, sobre los estímulos regulatorios que a través de este han permitido desarrollar la infraestructura que garantice el abastecimiento de gas de largo plazo, una buena capacidad de generación que le ha brindado una gran confiabilidad al país en estos tiempos recientes o históricamente. Ha viabilizado inversiones en proyectos de alta eficiencia energética, como por ejemplo nuestro proyecto del cierre de ciclo Termocandelaria, una inversión de 258 millones de dólares que permitió un aumento de capacidad de una planta de 314 megavatios a 566 megavatios con el consumo prácticamente del mismo volumen de gas. Eso es un proyecto de una alta eficiencia energética, una mejora en eficiencia del orden del 40%. Y digamos, desde el punto de vista de capacidad instalada, tenemos que seguir estableciendo las condiciones para que ésta siga creciendo, la firme que se requiere, la complementaria, las condiciones para que siga dándose el desarrollo de la renovable no convencional, cada uno desde los atributos que aporta este sistema. Yo creo que hay que mirar cómo mejoramos la ecuación de mercado total que funcione, que nosotros podamos entregar nuestra energía cuando el país la necesite y tener la tranquilidad de que el esquema de mercado va a funcionar de manera que seamos debidamente remunerados. Toda la cadena funcione, no solo de generación, sino también de distribución, de cobro, de pagos, que permita que el mercado funcione adecuadamente y no que permanentemente en estas crisis, cuando suben los precios y se aprieta el sistema, nos veamos abocados a una potencial crisis financiera dentro del mercado. Algo tenemos que hacer para que eso no se presente cada vez que tenemos una situación de hidrología crítica. Los colaterales son muy importantes. Juan Carlos. Bueno, yo voy a tratar de ser sucinto dado que el tiempo se acabó, pero buenas prácticas fue la preparación que tuvimos para el fenómeno del niño y empezamos a hacer un trabajo muy coordinado entre muchas instituciones a través de una comisión que seguramente ahorita Adrián la mencionará, la CACSE, pero toda la institucionalidad, entidades públicas, sector privado también, con colaboración de entidades muy técnicas como el CNO, etcétera, CNO eléctrico y gas, pues nos logramos preparar con más de un año de antelación para el fenómeno del niño y seguimos en la tarea porque pues el periodo de sequía pues también nos ha tocado hasta ahora y es como una reflexión también para seguir un poco en esa línea de lecciones aprendidas de fenómeno del niño, que es el objeto de este panel, y es que de alguna manera, como ya veíamos ahora, la demanda sigue creciendo, pero los efectos del cambio climático, que son innegables, son los que originan este tipo de condiciones donde la hidrología se vuelve crítica, que son estamos en escenarios de hidrología, como tú mencionabas ahorita, Sergio, que han marcado récords históricos de los últimos 30 años que se tiene pues historia en esas sendas hidrológicas. Entonces, esas son buenas acciones. Hace un año también estaba aquí en un panel y yo también felicitaba un poco porque previo a la entrada del fenómeno, a la entrada del verano eléctrico, estuvo la expansión de Termocandelaria, estuvo lista la entrada de Ituango,
y eso ayudó bastante pues a enfrentar ese fenómeno. Entonces creo que esa preparación definitivamente fue un éxito. Cosas que de pronto para mejorar, y es un poco en medio de estos esquemas de cómo se comportan los agentes dependiendo de cómo están viendo sus posiciones en el mercado, debe ir muy articulado con cómo garantizar de que en el periodo del fenómeno del niño y pronosticado, y es cómo ese tipo de comportamientos no vayan a afectar a los usuarios. Y eso también hizo parte de las lecciones del niño pasado, que valga este momento pues para recordarlo, y es que finalmente por condiciones que hicieron ese niño, las medidas que se han venido tomando recientemente, pues han venido buscando adoptar mecanismos pues que nunca habían sido adoptados, creados desde hace 20 años, que es la resolución 026 del estatuto, pero que de cierta manera buscaban preservar un esquema de mercado dentro de la escasez. Entonces, dentro de esas lecciones, pues, que diría uno, bueno, ¿qué habría por mejorar o qué se podría hacer o no repetir quizás? Y es que en medio de esas condiciones de escasez, las señales de mercado no deriven luego en que al usuario tenga que ser el que asuma los sobrecostos de una operación, entendido que lleva pagando alrededor de 6 billones de pesos, 6 billones de pesos anuales de cargo por confiabilidad para todo el mercado. Eso pues como para resumir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Carlos Adrián. Perfecto. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juan Carlos al final. No podemos permitir que en épocas de sequía los usuarios estén pagando otra vez lo que ya vienen pagando desde hace mucho tiempo. Eso no, eso sí es, eso toca corregirlo. Y retomando lo que decía también Juan Carlos, las labores de coordinación son absolutamente necesarias y nos permitieron en conjunto con la empresa privada, con todos los involucrados en el sector, pues pasar épocas bien complejas. Acá que está el presidente de Ecopetrol. Yo no sé si la gente sabe, por ejemplo, que en enero, en pleno niño, en época durísima, hubo un mantenimiento de Cupiagua por 7 días, ¿sí? Casi una semana, que salió el 25% en esa época de la demanda de gas del país. Y creo que el éxito de esa coordinación es que la gente ni se dio cuenta, en pleno niño, en enero. Entonces, esas son cosas de la coordinación también, eso se había previsto desde el año anterior, desde hacía muchos meses, y ese es el tipo de cosas que permiten precisamente pasar estos escenarios complejos. Otra de las cosas que decías que no podemos hacer es, por ejemplo, estar en Cartagena y estar aguantando frío. Eso es un absurdo energético. No podemos seguir perpetuando las prácticas ineficientes, antiéticas, irracionales. Hay un documento de la UME desde hace mucho tiempo que es consumo eficiente irracional. Si hay un consumo racional, hay uno irracional. Y un consumo irracional es tener que ponerse una chaqueta en Cartagena, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido. No podemos seguir perpetuando ese tipo de usos de la energía. 3, partir de un elemento, y es que estamos ante una situación de crisis climática, que no es que va a venir la crisis, no, ya hay que hablar de la crisis en pasado, ¿cierto? Lo que se vivió, por ejemplo, en el fenómeno del Niño, en donde se calentó también el océano Atlántico, cuando se supone que se debe enfriar por compensación térmica, pues, compensar el enfriamiento del Pacífico. Esas son cosas que nunca en la vida habían sucedido desde que tenemos récords. Entonces, entender que estamos en una situación de crisis climática y que seguramente no es el próximo fenómeno del Niño, sino que esto va a ser de cada año, ¿cierto? Ya estas épocas de crisis hídrica y de sequía van a seguir sucediendo cada año. Lo vivimos este año, no estamos en Niño y el agosto y septiembre fueron más secos que el agosto y septiembre del año pasado, que sí estábamos en Niño. Y ahí paso al siguiente punto, autocrítica, ¿cierto? En esos momentos de agosto, septiembre, más secos que el año pasado que estábamos en Niño, ahí creo que ahora mostraban la gráfica en cómo el embalse fue y superó los límites de los mínimos históricos, por lo menos desde el 82. También tenemos que hacernos la pregunta, si sabemos que estamos en un agosto y un inicio de septiembre también muy secos,
y que todos tenemos los datos a la mano y que estábamos cruzando el mínimo porque las ofertas seguían siendo para seguir desembalsando. Todos tenemos los datos a la mano. ¿Por qué la térmica, y eso sí es por las ofertas, por qué la térmica a principios de septiembre estaba saliendo en 40 y pico, 50 gigavatios hora día? Pues porque las ofertas estaban dando para gastarse el agua cruzando límites históricos del embalse. Entonces también hay que revisar, ¿sí? Revisar muchas cosas, y por eso hablo de la autocrítica, y entender que este esquema nos ha servido mucho, pienso yo, fundamentalmente en los primeros 20 años, después del 94, pero autocrítica también para saber y entender y aceptar que los últimos 10 años vienen sacando banderas rojas desde hace rato, en el esquema, en infraestructura, en retrasos, en el modelo mismo del cargo por confiabilidad, y necesitamos autocrítica para entender que hay que ajustar. Si no ajustamos, si no damos un timonazo, no va a ser el próximo niño, ¿cierto? Va a ser otro evento climático que no necesariamente sea tan extremo, el que nos puede poner ahí sí en muchos más aprietos si no ajustamos. Entonces, autocrítica para ajustar. Muchísimas gracias, Carlos Adrián. Y con esto damos por finalizado el panel. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos los panelistas, por favor.